Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez por aquí en Mujeres Fuera del Sistema. Hoy, Mari, ¿cómo estás, Mari? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues muy bien, Ana, otra vez aquí, acompañándote un rato. Y bueno, decidimos hoy dialogar en una fecha que está cercana y que bueno, se ha comercializado más, pero que para el hecho de ser mujer desde un enfoque más feminista, pues es muy importante, y es ser madre, ¿no? En México hay una gran celebración, pero yo diría que en el mundo alrededor del Día de las Madres. Y queremos empezar este podcast con un texto que a mi madre en particular le gustaba muchísimo y la hacía siempre regresar al sitio de ser mi madre, ¿no? Que es este texto que se llama Mi Madre, de Anthony Brown. Y dice de esta manera: mi mamá es linda. Mi mamá es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y la mujer más fuerte del mundo. Es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica, puede hacer que cualquier cosa florezca y es una hada buena. Cuando estoy triste, puede hacerme feliz. Puede cantar como un ángel y rugir como un león. Es linda, muy linda es mi mamá. Mi mamá es bella como mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito y dura como un rinoceronte. Es linda, linda y muy linda es mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa. Pero es mi mamá. Es una super mamá. Yo quiero a mi mamá. ¿Y saben qué? Ella me quiere. Me quiere a mí y yo quiero a mi mamá. Bueno, es un texto para leer en lecturas con niñas y niños, pero también es un reflejo de lo que significa la madre para cada persona en el mundo, ¿no? Es el primer ser que vemos cuando nacemos, ¿no, María? Sí, es un asunto de subjetivización, ¿no? Un asunto de cercanía con el primer referente, digamos, de contacto con este mundo y también con el que desarrollamos ya sea una serie de emociones, digamos, funcionales y algunas veces no mucho, Ana. Precisamente por esta contradicción y por esta, digamos, este deber ser que se va entretejiendo, ¿no? En las relaciones madres e hijos. Entonces es un tema complejo, es un tema muy muy complejo, pero que bueno, de alguna manera el leer este cuento pues nos remonta, ¿no? Nos remonta al asunto de lo que la madre hace, lo que es la referencia que representa para cada ser humano, pero sobre todo pues el agradecimiento que siempre tenemos que como tenerle, agradecer, siempre ser agradecidos por el asunto de pues nos da la vida. Claro, pero es que creo que Mari, el hecho de ser madre nos remonta a algo fundamental, que es esta libertad que el feminismo nos coloca enfrente, de poder decidir sobre nuestro cuerpo, de poder decidir sobre nuestra vida, de esta categoría que puede parecer incluso exagerada para quien nos ve, que es la autonomía del hecho de poder instalarnos desde un lugar en donde las mujeres puedan decidir ser o no madre. Porque entonces este hecho y esta posibilidad que tiene nuestro cuerpo de dar vida a otro ser, se empieza a complejizar con diferentes aristas teóricas, con diferentes aristas que van replanteando el hecho del complemento de las mujeres como algo que se nos coloca a nosotras para poder ser auténticas y ser plenas, que es el hecho de ser madre. Y creo que ahí empieza la primer complejidad de la cuestión, ¿no, María? Sí, pues es un confrontamiento continuo, ¿no, Ana? Entre la construcción y la condición. Porque pareciera que, bueno, madre hace referencia a ser el recipiente o la materia prima
Eso es etimológicamente lo que significa la palabra Madre. Recipiente, materia prima. Entonces a mí cuando leía esta referencia yo decía, ¿de verdad somos la materia prima? Pues sí somos la materia prima del ser humano. Sin embargo, la condición, la propuesta y la apuesta por quererlo ser, yo creo que es lo que está en discusión constante, ¿no? Y yo creo que toda esta historia, Ana, que tú también me venías compartiendo durante el camino, ha pues sido una posibilidad para empezar a deconstruir todo este bagaje cultural de lo que implica ser la materia y tener el recipiente conformador de un ser humano. Pero no solamente el recipiente y la materia prima, sino aquella, responsabilidad de que este ser sea funcional o no. Y se nos van depositando tantas cosas que al final del día no podemos ni siquiera como referenciar quién termino siendo yo. ¿Por qué? Porque me cuestiono realmente si soy tan plena al no aprovechar esto que se me dispuso como ser humano. Y es que hay teóricas que han ido a una parte en donde justamente van desdoblando el término madre para colocarlo en la maternidad, que ya es como el hecho del ejercicio de ser, ya no solamente, dice Mari, etimológicamente el recipiente, sino esta parte de la posibilidad de la relación y de la crianza, ¿no? Que en una sociedad en donde hay condiciones de desigualdad hacia una parte de la población, otra vez se empieza a complejizar, ¿no? Y este proceso, bueno, se denomina más maternazgo. ¿Cómo ejercemos las mujeres el maternazgo en una sociedad patriarcal que nos condiciona en un deber ser? Justamente creo que ha sido nuestra discusión y también ha sido la teorización y el análisis permanente hacia la opción y la decisión que cada una de las mujeres debe de tener frente al hecho de querer gestar, de querer ser una persona gestante en este proceso. Incluso ahora se complejiza un poco más. Y creo que en ese sentido, bueno, pues ha sido muy importante cómo este sistema social pues nos va colocando diferentes celebraciones, diría yo, diferentes posturas políticas, justamente para volvernos a regresar a la idea etimológica de seguir siendo un recipiente que gesta, que tiene vida dentro de su cuerpo, pero en donde pues las mujeres a lo largo de la historia han estado permanentemente diciendo no somos eso, y para ser plenas no necesariamente tenemos que ser madres. Es una decisión que está afincada desde la autonomía de los cuerpos y la vida de las mujeres, ¿no, María? El poder de decisión, ¿no? Y la libertad de elección también. Yo creo que yo siempre hablo de los dos valores que nos fundamentan como seres humanos. Uno es la libertad, otro es la posibilidad. Y yo creo que dentro de la posibilidad y la libertad está la voluntad. Entonces, cuando se nos niega como esta voluntad o se nos sigue colocando en el cuerpo la posibilidad de seguirnos tutelando para determinar qué es lo que a mí me tiene que generar plenitud, yo creo que esa es la gran discusión, Ana. Esa es la gran discusión, porque entonces me coloca en el cuestionamiento constante de si realmente soy plena como yo me concibo o de verdad tendría que ser digamos, acceder a este proceso o a esta idea de plenitud desde la construcción sociocultural. Y bueno, algo que sí es bien referenciado y sobre todo que tenemos que recordar continuamente es que en México, pues las condiciones para ser madre merman mucho la potencialidad del desarrollo de la mujer. Así es, por cada año de crianza las mujeres retroceden 3 años. Así y no es. Lo digo yo, lo dicen las teóricas que han hecho el análisis de los indicadores del uso del tiempo de las mujeres, ¿no? Que en la actualidad es algo muy importante justamente para reflejar el aporte de los cuidados en la economía. Entonces el uso del tiempo de estas economistas han visto que a lo largo de la historia, cada vez que nosotras creamos a un ser que gestamos, vamos retrocediendo en educación, en salud, en recreación, 3 años. Sí, sobre todo en términos de calidad de vida, Ana. Siempre decían que las mujeres vivimos mucho más años, pero yo siempre me pregunto, ¿esos años realmente son de calidad?
esos años extras realmente son de calidad, y toda la demás, digamos, la masa acumulada a lo largo de todo este transitar en la vida, de esos años, realmente fueron de calidad para mí. Si se dice, bueno, estadísticamente, o algunas estadísticas hablan que las mujeres que están al frente del cuidado de los hijos, aparte de su, digamos, de su jornada laboral, invierten 32 horas a la semana en trabajos del cuidado, lo que dobletea, digamos, de alguna manera, su jornada de trabajo. ¿No? La diferencia es que, bueno, mientras que en la jornada laboral muchas veces primero estamos inmersas en un asunto de la informalidad, y lo hablábamos un poquito también durante el desayuno, ¿no? No necesariamente porque tener un trabajo remunerado estamos dentro de la formalidad, sino que muchas veces ni siquiera podemos aspirar a recibir una pensión en la edad adulta. Bueno, aparte de eso está el trabajo del cuidado, que no es remunerado y que no tiene ningún reconocimiento social por consiguiente, ¿no? Creo que ahorita vamos a ir a ahondar un poco más en esto, porque justamente está vinculado el hecho del maternazgo en este sistema, y yo haría alusión no solo patriarcal sino capitalista a todos estos bienes de uso que no se analizan en los procesos productivos de lo que implica el cuidado de las mujeres al interior de sus hogares, y en una de las tareas fundamentales, pues, que es la crianza como madres, ¿no? Pero quisiera primero ir a esta celebración que justamente se acuerpa y hace que esto sea un poco más profundo, que es el Día de las Madres, ¿no? Y que en México pues se celebra pronto, el 10 de mayo. Hay diferentes versiones al respecto. Yo quiero decir algunas que me parecen como muy importantes, porque hay culturas en la historia que ya hacían una celebración. Debo decir que estas celebraciones, por supuesto, que están enfocadas en esta cosmovisión que cada una de estas culturas tenía. Una de ellas es, pues, la cultura griega, ¿no? Que en nuestra historia sabemos que es como de las primeras que se reconoce que aparecieron, ¿no? Aquí se hacían honores a Rea, la madre de los dioses de Zeus, Poseidón y Hades. Y en todos los textos que busqué, me llama mucho la atención que en la cultura griega pues se habla de esta diosa que era madre de estos grandes hombres que son un referente para la cultura, ¿no? Pero no se habla de las mujeres, y eso me parece muy interesante, que siempre en estas culturas, cuando se va a hablar de las mujeres, se habla como desde ahí, como si se compitiera por la belleza, por etcétera, por otros atributos, pero no por la fuerza, como Hades, como Poseidón o como Zeus, ¿no? Posteriormente, ellos fueron colocando esta conmemoración justamente en sus formas de interactuar de manera culturalmente hablando, como una conmemoración dedicada a Hilaria, ¿no? Y lo hacían el 15 de marzo. Esta misma fecha se realizó en Roma, otra cultura muy importante, en el templo de Cibeles. Y bueno, aquí también era muy importante la conmemoración, pero como muchas otras culturas, yo diría incluso las latinoamericanas, estaba más enfocada a la cuestión alimenticia. O sea, la madre tenía un vínculo con todas aquellas deidades que alimentaban, que daban los frutos, incluso con la madre tierra, ¿no? Posteriormente en Roma, por supuesto, por la llegada de toda la parte de la evangelización y el Vaticano ahí, bueno, pues el cristianismo en todas sus formas se transformó la celebración, y entonces el 10 de mayo reflejaba o estaba vinculado pues a la Virgen María, a la Madre de Jesús. En Inglaterra es otro hito que plantean diversas fuentes. En el siglo XVIII tenía un lugar de acontecimiento muy similar al que ya he mencionado, con el Día de la Madre. Y algo que me llamó mucho la atención también de los textos es que este día era tan especial, entre comillas, que le daban permiso a todas aquellas personas que de alguna manera le trabajaban
trabajaban en el palacio o trabajaban para una persona que tenía bastantes recursos económicos y que estas personas no podían salir de sus espacios de trabajo, pues este día era libre y la gente iba a misa durante 3 días y además hacían celebraciones con ofrendas, llevaban muchas ofrendas, ¿no? Bueno, pero si vamos a México, para no pasarme todo el podcast hablando sobre esto, pues también la celebración se eligió el 10 de mayo y las primeras cuestiones que se ven por ahí, ¿por qué se eligió? Pues fue en honor a la Virgen Tonantzin Guadalupe, que creo que otra aseveración de la celebración del Día de las Madres está vinculado más a las diosas mexicas, a las diosas de otros pueblos originarios instalados en México, que estaban vinculadas a las deidades otra vez de la fertilidad y la familia. Xaratanga para los purépechas, pues es esta madre que nos acuerpa, la madre tierra, ¿no? Entonces creo que cuando llegan los españoles a cada lugar a evangelizar, nuevamente se coloca primero a la Virgen María y luego en un segundo momento pues a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en el siglo XX, creo que en 1922, hay un hecho muy importante que es el primer encuentro feminista en México, en Mérida, Yucatán, y también se cree que el Estado, al ver pues a tantas mujeres transgrediendo el espacio público, hablando de las condiciones de las mujeres, el periódico Excelsior lanza una celebración que es el Día de la Madre y lo vincula a esta idea de que las mujeres debíamos de estar en la casa, en el cuidado de los hijos, de las hijas, en realizando trabajo doméstico y resaltando la importancia que tiene el trabajo doméstico. ¿No, Mari? Sí, así fue. Entonces, me llama mucho la atención todo lo que estás hablando, Ana, referenciando con respecto a la celebración del Día de la Madre, porque si bien es cierto que estaba como vinculado siempre a las deidades, pero a las que estaban responsables de generar vida, ¿no? Entonces, este cuestionamiento y esta intromisión, digamos, de alguna manera de la cultura y del asunto de la religión, la apropiación de la guadalupana como madre de todos los mexicanos, ¿no? En el libro de Octavio Paz lo referencia muy bien, ¿no? En el esta de los mexicanos, ¿cómo se llama? El de la soledad, el laberinto de la soledad, cuando él habla de somos mexicanos, somos guadalupanos, o sea, necesariamente. Entonces, esta celebración hace una referencia a la construcción de, digamos, el agradecimiento, la idea que se nos ha inculcado desde el nacimiento de que tenemos que ser amorosos con nuestra madre, pero sobre todo con la Madre de Dios, ¿no? En este caso, nuestra Virgen de Guadalupe, y se habla mucho de todo el movimiento que se genera el 10 de mayo en México, todo este derrame no solamente, digamos, de creencia y de apropiación de una cultura que no es nuestra, pero que de alguna manera la hemos adoptado como propia, la creencia religiosa católica, y bueno, la propuesta de la economía, ¿no? Se habla que hay hasta un derrame de 60 millones por día, nada más en consumo, para el regalo de flores, los dulces, los chocolates, todo aquello que empezó como a generar alguna, digamos, una propuesta de agradecimiento para con nuestras madres, ¿no? Hace un rato que también dejamos de regalar electrodomésticos, que mucho se utilizó, digamos, en mi generación. La celebración de las madres era igual a unos vasos de vidrio o un platito, ¿no? Que se nos vendía en la escuela. Yo me acuerdo, y si mi hermana me está viendo, me recordará que en un año uno de mis sobrinos llegó a mi casa con un destapalatas en la mano con un moño. Entonces ella le dijo, hijo, ¿te trajiste el destapalatas? ¿Por qué? Y dice, no, es el regalo de mi abuelita. Entonces hubo ya un tiempo en que nos dijeron, bueno, ya las mamás no es igual a quehaceres domésticos, sino pues si le vas a regalar algo, pues darle algo que para ella represente importancia, ¿no? Mi madre siempre decía, no importa lo que traigas, lo importante es que llegues. Entonces para ella era muy importante el Día de las Madres también. Entonces, referenciar el Día de las Madres es referenciar la posibilidad de sentirse un día valoradas,
Pero no sé desde qué perspectiva, porque creo que la valoración no va desde allí. Y sobre todo si nos colocamos también en el asunto de las comidas y el día de la celebración, pues terminan más cansadas que realmente celebradas, ¿no? Entonces, pues es un cuestionamiento que tendríamos que ir ahí a retomar, Ana. El 10 de mayo se instala en 1949 y fue Miguel Alemán Valdés con el monumento a la madre el que inaugura este recordatorio para todas las mujeres, que nos lleva primero a rememorar, uno, que las mujeres tenemos la obligación de ser madres. Y el 2, que desde entonces y desde este día ha sido utilizado para conmemorar a todas las madres, ¿no? Y bueno, pues de ahí se ha derivado una serie de acontecimientos, de propuestas, de lucha. Yo creo que este monumento llega para callar toda esta ola de cuestionamientos que desde la mística femenina nos veníamos planteando, ¿no? Esta incomodidad de por qué si soy la reina del hogar, si accedo como a una educación donde tengo que comportarme como señorita, reírme como señorita, peinarme como señorita, ¿por qué me siento tan incómoda que en este papel? ¿No? Yo creo que esa propuesta de empezarnos a cuestionar por qué el deber ser un recipiente o una cosificación de materia prima, y sobre todo una imposibilidad de desarrollarme desde otra perspectiva que no sea ser madre. Y entonces viene como, vamos a celebrarlas y vamos a acallar esa necesidad de seguir cuestionando el por qué no son dueñas de este cuerpo y el por qué siguen justificando que también tienen derecho al placer. Entonces creo que es una celebración que nos lleva como feministas a reflexionar un buen de cosas, y no quiero decir que por eso echamos a perder, ¿verdad?, la celebración, porque de alguna manera pues para algunas madres es importante. Sí, yo creo que esta pedagogía que el feminismo, y sobre todo yo aquí sí aludiría a las mujeres más jóvenes, ¿no?, nos han replanteado de que la maternidad será deseada o no será, porque creo que sí es un término que puede ser una consigna que gritamos en las marchas, pero que también tiene que ver con esta posibilidad de generar las condiciones para decidir serlo, ¿no? No creo que en el último tiempo las mujeres se han estado cuestionando qué implica esto, ¿no? Yo imagino a mi, pues incluso a mi madre, ¿no?, sin la posibilidad del hecho de decidir, sin la posibilidad del hecho de conocer métodos anticonceptivos que me permitieran pues tener esta parte de compartirme sexualmente con quien yo quisiera, o bueno, en este caso con mi padre, ¿no? Pero sin necesariamente llevar a término una gestación, ¿no? Y creo que esta transgresión ha sido de las más cuestionadas y que generan mucho más polémica al interior del feminismo y al interior de la sociedad en general, y creo que sigue siendo parte de esta pues alusión, algo que tendríamos que seguir defendiendo. Esto tiene que ser deseado o no será, o sea, esa posibilidad de romper con esta idea de que todas las mujeres tenemos que ser madre, pues ha sido parte del control de los cuerpos y la vida de las mujeres que se ha replanteado en el último tiempo, ¿no, Mari? Sí, y bueno, yo lo planteaba desde esa perspectiva de los principios del ser humano, que te decía la posibilidad de tener libertad de elegir, también la posibilidad en esta posibilidad la voluntad de hacerlo, y finalmente la responsabilidad para hacerlo. Creo que las mujeres también tenemos que ser tomadas en cuenta desde la perspectiva de la responsabilidad y del hacernos digamos cargo de nuestras decisiones y de nuestras propuestas también, Ana, de vida, ¿no? No necesariamente porque soy mujer tengo que ser madre, ¿no? Y no porque no porque no decida ser madre tampoco entonces me va a negar el derecho a mi disfrute, que claro, es otra de las cosas, ¿no? A mi placer y a la posibilidad de tener y de dar placer sin necesidad de gestar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nosotras el año pasado, justo por estas fechas, estuvimos haciendo un grupo focal para escribir algunos artículos sobre maternidad que reflejaran justamente el sentir, pero también todos estos retos que tienen algunas mujeres en el hecho de ser madre.
decidimos elegir una compañera que hubiera sido madre durante la adolescencia. Llegaron 2 compañeras que en la actualidad son feministas, que participan en diferentes colectivas. Decidimos convocar a una madre trabajadora y también llegaron dos compañeras, una que trabaja como maestra y otra que trabaja como empresaria, impulsando una serie de tiendas de diferentes productos de telefonía. Y también llegaron otras madres otras 2 madres que, bueno, pues son madres de tiempo completo, que no hacen otras actividades solamente dedicadas a la maternidad. Y fue muy interesante el diálogo entre estas 6 mujeres y que nos permitió justamente identificar que no hay una sola forma de serlo, que en la actualidad y en esta época, pues las mujeres van hablando de su maternidad desde diferentes sitios. Sin embargo, una coincidencia que a mí me parece y que les quiero compartir es que todas coincidieron que al recibir la noticia de que iban a ser madres, pues tuvieron un poco de miedo. Al decir, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue en este proceso? Todas hablaron de tener una pareja en ese momento que podía responder a las necesidades como pareja, pero aún así en el proceso del embarazo, pues esto fue cambiando. Y cambió para una de las compañeras que era adolescente, en donde ella descubrió que por ser madre, pues iba a renunciar a una serie de cosas, ¿no? Como la escuela, como el trabajo, como otras cosas, pues por tener 15 años, ¿no? Y tener que dedicarse, pues de hecho, a este asunto del embarazo, ¿no? Sin embargo, la otra compañera habló que en su caso estuvo acompañada todo el tiempo por su familia, ¿no? Que nunca la dejaron sola, ni su madre, ni su abuela, tampoco su pareja, ¿no? Y que este proceso pues fue muy lindo para ella, porque en la actualidad tiene una hija en donde pues ella le gana con 15 años, y en ese sentido pues las dos han ido aprendiendo a crecer, han aprendido a compartirse este hecho de ser mujer, ¿no? Entonces creo que justamente por eso hablo de estas condiciones y de este deseo de que las mujeres pues tendrían que tener, ¿no? También hablamos sobre el grupo focal, se llevó a cabo desde el enfoque psicosocial, y esto quiere decir que retomamos como todos aquellos impactos, no solo los biológicos, del hecho de que nuestro cuerpo cambie, sino también este enfoque que puede posibilitar ver el asunto de los cuidados, el uso del tiempo, la educación, la salud, ¿no? Y en ese sentido, interpretar pues justamente los daños personales, colectivos y sociales que se manifiestan en una sociedad en donde el hecho de ser madre por lo general pues va a ser violenta, ¿no? Creo que algunos impactos que redescubrimos en 4 emociones que están planteadas desde este enfoque, que es el miedo, la culpa, el dolor, pero también esta parte del amor, fueron como muy importantes. Y se los contaré. Uno de ellos creo que es el trabajo de los cuidados. Para las compañeras que estuvieron en este grupo focal, hablaban de que, bueno, ser madre te implica lo que ya decía Mari, ¿no? Una falta de reconocimiento en el espacio privado y en relación al cuidado, ¿no? Decían, amor igual obligación, dobles y triples jornadas de trabajo, cansancio en las manos, que yo eso puedo compartirlo con ellas. Mi hija también siempre fue una niña muy fuerte, me dolían las manos de cargarla. O sea, sé que se siente cargar todo el día a un bebé y bueno, pues es algo que además haces en mucha soledad. ¿Cómo definían ellas su maternidad? Pues era un proceso resignificado de la maternidad, de lo que ellas aprendieron en su casa, de una obligación, de una buena y mala hija, de una mujer y madre adolescente que estaba pues tratando de dejar de ser niña y no entender qué pasaba, distintas vivencias con su hija,
con muchos juicios del exterior, ¿no? Pero también con muchas experiencias dolorosas en este ejercicio. Pero algo que fue homogéneo, pues es esto de la economía de los cuidados, ¿no, Mari? Sí, yo creo que, bueno, todos los datos que estás compartiendo, Ana, son fundamentales para digamos, para el análisis y sobre todo para colocarnos como mujeres madres, ¿no? O sea, no es necesariamente es un asunto que tengamos que estigmatizar y decir, es que no, es un asunto de decisión y de responsabilidad y de propuesta de diferenciar ahora las circunstancias en las cuales, o sea, ¿qué vas a hacer con estas circunstancias a partir de que llega un ser que requiere de tu cuidado, que requiere de todo el acompañamiento durante por lo menos los primeros 7 años de tu vida de manera continua y posteriormente pues empezarlo a soltar, ¿no? Y ver cómo va evolucionando, es todo esto que invertiste, todo esto que le colocaste en su cuerpecito, en su responsiva ante la vida. Creo que es un asunto que, como bien lo dices, Ana, yo creo que la maternidad, y yo lo viví muy de cerca contigo, lo he vivido con varias de mis amigas y sobre todo con varias de mis hermanas, independientemente de toda la compañía que puedan tener, al final de la historia, pues ustedes son las que definen sí. Los momentos, las circunstancias y todo lo demás, ¿no? Y me río por esto porque al final del día, pues tú eres la que estás ahí, ¿no? Aprendiendo a alimentar, por ejemplo, ¿no? Que a mí me costó mucho trabajo porque era muy dormilona y entonces dejaba a mi hija que estuviera pegada en mi seno y mi hija era muy lista, nunca se cayó de la cama porque yo siempre me quedé dormida y ella en muchas ocasiones estuvo colgada de la cama y llegaba Mari y decía, Ana, por favor. La verdad, era muy lista, creo. Sí, todo este cansancio que se acumula, creo que el estar cargándola continuamente, ¿no? Creo que es un asunto que solamente quien es madre puede como referenciarlo, ¿no? Yo creo que yo puedo vivirlo de manera como acompañante, puedo verlo, pero pues no lo puedo ni siquiera comparar porque finalmente no he sido madre, ¿no? Entonces, esa otra cosa es como una cuestión que tenemos que también realzar, o sea, no podemos colocarnos en un espacio donde ni siquiera hemos transitado. Sí, Mari, pero creo que en este aspecto, y por eso fue tan importante hacerlo desde este enfoque psicosocial, porque hablo a lo mejor de lo biológico, bueno, pues sí será una experiencia única para cada mujer, pero al final en la sociedad maternamos muchas cosas alrededor nuestra. Uh-huh. Las tías, las hermanas, aunque no hayan tenido un hijo en su vientre, van a maternar. Por eso el maternazgo, políticamente hablando, es algo que vale mucho la pena leer a varias autoras, ¿no? Que nos plantean cómo ha sido una asignación social, ¿no? Y en ese sentido, en este grupo focal, les preguntábamos cuál es el aprendizaje principal que se llevan del taller, y bueno, estas fueron algunas de las respuestas. Las maternidades son diversas, dolorosas, pesadas por el sistema en que vivimos, pero todas tratamos de hacer lo mejor posible cuando decidimos ser madres. Que es importante cambiar el enfoque de lo que implica la maternidad, que siempre debemos volver a nosotras y escucharnos y saber qué necesitamos en ese proceso de ser madre. Volver al origen. Me encantó estar aquí, escucharme, pero también escucharlas a ustedes. Respecto a la humana que soy, vivir, compartir, acompañar, está bien no estar bien. Creo que eso es como algo muy importante porque como mamás y en los procesos de la crianza hay una autoexigencia impresionante, ¿no? Entonces lo que yo estoy diciendo, o sea, yo estaba muy cansada, me quedaba dormida y mi hija estaba colgada de la chiche porque yo ya no podía con el día, ¿no? Otros impactos que también ellas vieron, pues está en función del trabajo doméstico, ¿no? Y planteaban, se reproducen discursos de lo que hacemos es gratis y es por amor. Ni siquiera en donde se supone que se dan discusiones políticas esto cambia y eso es bien importante, ¿no? Hay lugares feministas en donde se considera pues que no tienen que ir los niños y las niñas. Y lo digo porque en todo mi proceso de crianza, hasta los 15 años, mi hija me acompañó a todos los lugares donde yo iba, sí me iba a ausentar más de 2 días, ¿no? Porque
porque a mí me daba mucho miedo dejársela a alguien más, o también me parecía pues algo que no deberíamos de hacer las mujeres porque decidimos ser madres, ¿no? Pero cuando llegaba al encuentro feminista, o sea, las miradas eran casi de, bueno, ¿y ahora qué hacemos con tu hija, no? Y debo decir que siempre llevé acompañante que cuidaba a mi hija, y aún así era muy mal visto, ¿no? Entonces sí, coincido con ella. Yo lo veo como que lo hacemos por amor, pero por amor como obligación. Por amor tienes que ser mamá, por amor tienes que cuidar. Yo que tengo doble jornada de trabajo y aparte de la casa, triple jornada, pero eso no se ve, no se valora, no se cuantifica. A veces también hacemos el trabajo de maternar a los hombres, maternar a tu pareja, maternar a tus hijos e hijas, y esto te genera culpas. Esa parte, Ana, es fundamental. Algunas veces me llama mucho la atención que de algunas mujeres que escucho de repente cuando se acercan a mí para confiarme algunas experiencias, digámoslo de alguna manera, siempre me hablan de sus hijos, pero en alguna ocasión, hablando sobre su pareja, yo le pregunté, bueno, ¿tienes cuántos hijos? Me dijo 2. Le dije, ¿y el que adoptaste, verdad? Porque no era suficiente como los 2, es que no era su pareja en sí. Ella hacía todo por él, o sea, le preparaba la cama, el baño, la ropa, la comida, salía con el lonche para que él fuera a trabajar y no se malpasara. Entonces de repente también no colocarles esta responsiva también a la pareja, y también nosotras como cuidadoras innatas que se nos coloca y que creemos y que lo llegamos realmente a adoptar el principio que se nos colocó culturalmente. Entonces, si no tenemos un hijo, entonces pues adopto a mi pareja, ¿no? Y entonces lo empiezo a maternar o la empiezo a maternar. Y creo que estas cuestiones es una de las cuestionamientos, digamos, de alguna manera que tendríamos que estar como más poniéndola en tela de, no sé, de sorpresa, de disolución, de resignificación, porque no podemos continuar haciendo eso, ¿no? O sea, creo que si no tenemos un hijo, entonces buscamos ahí en el mundo a ver quién se deja maternar por mí. Y esa es otra de las cosas, o sea, por eso te lo decía desde esta perspectiva. No es porque yo no quiera hablar de la maternidad, porque no ya la haya experimentado. No puedo hablar desde esa perspectiva. Sí puedo hablar desde las otras maternidades, porque no tengo hijos, pero bueno, ahí busqué perritos en la calle y me los llevé a mi casa, ¿no? Y me hago responsable de ellas. Y cuando se enferman, pues muchas veces invierto mucho más dinero en ellos que en mi propia salud, ¿no? Entonces, es un asunto como también de, bueno, si no revisar. De revisar por qué tengo que necesariamente maternar. Pero necesariamente, patriarcalmente, es un deber ser. Sí. Y vuelvo a repetir, es plenitud para las mujeres. Eres plena cuando eres mamá. No eres plena si no has sido mamá. Y creo que eso lo hemos descodificado las feministas. Puedes ser plena desde el lugar donde estés, si tienes un hijo, una hija perro, si no sé, o sea, la decisión es tuya, y creo que eso es lo más importante. Para cerrar este grupo focal, que además lo pueden leer más ampliamente en una de las últimas revistas que sacaremos en Semillas Feministas, estas notas son de Osmayra Solorio Loesa, que fue la que estuvo sistematizando la información, pero les preguntamos, ¿cómo defines tu maternidad? Y ellas hablaban, resignificando mi maternidad, aprendiéndome y hacer redes con mamás, tribus de mamás. Ha sido muy difícil la maternidad para mí, entre trabajar y dividirme con mis hijos e hijas. Difícil quitar ese estereotipo de primero tus hijos y te pones al último de la tabla. Fue difícil quitarme el estereotipo de madre abnegada. Es un proceso que sigue siendo complicado. Estoy tratando de seguir viendo esa niña interior. ¿Cómo te habría gustado que hubieras tratado de niña? ¿Qué aprendizajes te hubiera gustado tener? Complicado. Un proceso de experiencias muy complicado. Mi maternidad, pues, adolescente. Es la manera en lo que puedo poner. Me embaracé a los 13. Y lo tuve a los 14. En realidad, nunca me he arrepentido.
2 vivencias muy distintas. El primero con muchos juicios y miradas externas. El segundo con 10 años de distancia. Es otra situación tanto familiar como personal. La maternidad es rara. Bueno, no es rara. Cuando escucho a otras mamás, pienso que no es rara. Me embaracé en la universidad. Mi mamá se encargó de hacerme la experiencia muy dolorosa. Maternidades diferentes no tienen que ser castigadas ni dolorosas. Aprendemos como mujeres a ser mamá, ¿no? Y siempre desde un marco de sacrificio y dolor. Y nos vamos acostumbrando a que nos duela. En esta sociedad es el mayor logro ser madre de una mujer. Pero, por el otro lado, hay una observación, vigilancia permanente para ver si somos buenas o malas madres. Generalmente, cuando hablamos de maternidad, hablamos de dolor, pero también hablamos del verdadero amor, el amor que puede tener otro ser por nosotras, como si eso significara. Eso es lo que nos enseñan. No importa cuánto queremos a nuestros hijos, hijas, hijes, es como si siempre tuviera que estar el dolor presente. Me gustaría que tuviéramos en lo sucesivo eso presente. Y bueno, con eso concluimos como esta parte de cómo se redefine el hecho de la maternidad de cada una, ¿no? Pero otra resignificación fue en la economía de los cuidados, ¿no, Mari? Sí, bueno, estaba leyéndolo aquí. Y cuando habla de economía del cuidado, me llama mucho la atención en la primera referencia que dice: creo que nosotras estamos siendo esclavizadas hasta cierto punto. Me considero así como esclava de la maternidad. Aquí estamos hablando de economía de cuidado, de un salario, pero también físicamente, psicológicamente estamos bien jodidas. Y estamos así porque estamos buscando un equilibrio para nuestros hijos y nos olvidamos de nosotras y del desgaste. Esta colocación, ¿no?, en el cuerpo de olvidarme de mí para ser para el otro, que también está dentro de las, digamos, de los mandatos del deber ser, ¿no? Recuerdo una psicóloga que decía que la historia de una mujer siempre va a ser tener encuentros. Lo que comentas respecto al arrepentimiento de ser mamá, pues sí. Haces lo mejor que puedes con lo que tienes, no puedes dar más porque no tenías más. Estabas viendo un documental sobre sectas, cuando alguien no podía, lo señalaban y el líder lo sacaba. Creo que es algo así, es la maternidad. Cuando no podemos, todas nos señalan a decir que tú quieres salir. La mala madre. ¿Cómo ser que todas vivamos una maternidad con tanto dolor y nadie diga nada? Que no nos salgamos. Todo está tan bien tejido, tan bien armado. Una misma se siente mal porque no da todo, desde el esquema del sacrificio. Esa parte es... dice, la parte del sacrificio, esquemas patriarcales y capitalistas. Creo que sí, quienes nos deberían echar la mano enseñan a ser las primeras inquisidoras. Enemistad permanente entre mujeres, otra etiqueta que no nos colocan. Parece que entre más lo sufres, eres mejor madre. Te acaban de hacer una cesárea, estás abierta, te duelen los senos, pero como no vas a estar feliz si miras esa cosita preciosa. Los estereotipos de la mamá abnegada, feliz, esa no existe. Yo no soy una mamá feliz, soy una mamá triste, soy una mamá muy frustrada, a veces inconsciente, consciente, pues es que soy un ser humano. Esa es una utopía, ser feliz siempre. Yo las escuchaba y era como una ruleta rusa. El capitalismo y el patriarcado nos quieren infelices, pero tenemos estos espacios para ser felices, espacios de resistencia. El instinto maternal no existe, no todas las mujeres quieren ser mamás, muchas que lo son no lo querían. Y el feminismo, en este caso, representa una lucecita. ¿Cómo decir tú puedes ser lo que quieras ser, aún siendo madre? Esa es una revolución. Antes me gustaba viajar mucho, ya no lo hago, pero sí hay una renuncia. Creo que estamos en eso, ¿no? Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Ana. Sí, se nos ha acabado el tiempo, Mari, pero creo que con estas ideas, y las trajimos hoy acá, porque no son las de Mari, son las mías, ¿no? Son de este grupo focal, en donde las mujeres que nos compartieron pudimos ver justamente cómo resignifican, cómo empezamos a dialogar este día en el podcast, ¿no? Hablar sobre las madres es complejo,
es difícil, y creo que cada vez más tenemos que ubicar ese lugar de luz, ese lugar que nos hace sentir bien. Y bueno, nuevamente recordar esta pedagogía del feminismo, de la maternidad será deseada o no será, ¿no, Mari? Sí, y cuando es deseada, por supuesto que será plena, será disfrutable y sobre todo será vivible de la manera más, digamos, humanamente posible. Sí, pues agradecer a Betty, agradecer a Poncho en los controles y agradecer al sistema que nos abran siempre la casa para dialogar sobre estos temas. Y bueno, decir que si para alguien es importante el 10 de mayo, pues hay que festejarlo desde lo que cada mujer quiera hacer y no haciendo el quehacer ni siguiendo cuidando solamente a los otros, ¿no? Creo que eso es importante. Pues esto fue Mujeres Fuera del Sistema. Muchas gracias y bonita tarde. Buenas tardes.